Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar de pares craneales para su canal MAU RX con un enfoque pues de radiodiagnóstico como era de esperarse. De manera general, el contenido de esta plática va a ser las generalidades de los nervios craneales. Posteriormente, cada uno de los 12 nervios craneales vamos a tocar pues todos los puntos que sean posibles y de relevancia clínica y diagnóstica para imagenología. De manera general, los nervios craneales tienen vías sensitivas y vías motoras. Las sensitivas van a ser modalidades general, visceral y especial. La general se va a encargar de darle función al tacto, dolor, temperatura, presión, vibración y sensibilidad propioceptiva. La visceral a las aferencias sensitivas de vísceras, excepto del dolor. Y la sensitiva especial para el olfato, visión, gusto, audición y equilibrio, a diferencia de las motoras que se van a dividir en somática, branquial, visceral. La somática va a inervar músculos que se desarrollan a partir de las somitas, la branquial aquellos que se desarrollan a partir de los surcos branquiales y la visceral va a inervar vísceras, glándulas y músculos lisos. En general existen 12 nervios craneales y estos van a tener un origen aparente, que es el sitio donde el nervio va a entrar o salir del encéfalo, y van a tener un origen real, que son los grupos neuronales cerebrales donde las fibras van a comenzar o terminar. En cuanto al nervio olfatorio, que es el par craneal número 1, este va a tener su origen real en las neuronas bipolares de Schultz de la mucosa pituitaria y el origen aparente en el bulbo olfatorio. Se van a atravesar las perforaciones de la lámina cribosa del etmoides y van a formar una red que se divide en dos filetes. Se dirigen hacia arriba a través de estas perforaciones hasta el bulbo olfatorio. Las fibras son prolongaciones centrales de células especiales situadas en el epitelio olfatorio que cubren el tercio superior del tabique nasal y casi todo el cornete superior. Esta va a contener 20 fascículos blandos aislados de fibras amielínicas. En estas dos adquisiciones coronales de resonancia magnética potenciadas en T2 podemos identificar tanto el bulbo olfatorio como los nervios olfatorios señalados con estas flechas que podemos identificar aquí. Con respecto al segundo par craneal, que es el nervio óptico, están las neuronas bipolares de la retina y el origen aparente va a ser en el ángulo anterior externo del quiasma óptico. Tiene origen en neuronas bipolares de la retina, como les comento, y sale de la órbita para posteriormente entrar a la cavidad craneal por el conducto óptico, como podemos identificar en este esquema señalado con un diagrama, con una línea celeste. Los dos nervios ópticos, cada uno pues a cada lado, transitan posterior y medialmente en la cavidad craneal hasta que llegan al quiasma óptico, donde van a decusarse. Como les menciono anteriormente, van a hacer una decusación los nervios ópticos y van a llegar posteriormente a la retina. En la retina, desde que entra la luz, va a estar en contacto con axones del nervio óptico en células ganglionares, esto en la capa de células ganglionares. Posteriormente va a pasar el estímulo a la capa sináptica interna y a través de células amácrinas y células bipolares va a pasar a la siguiente capa, que es la sináptica externa, y posteriormente va a pasar a la capa de células fotorreceptoras, donde están los conos y los bastones, y en la parte más posterior va a estar la capa pigmentaria de células pigmentarias, como podemos identificar en este esquema. Y en esta magnificación de imagen axial del cráneo por resonancia magnética potenciada en T2, podemos observar los nervios ópticos a cada uno de los lados y el quiasma de manera posterior. En cuanto al tercer par craneal, el oculomotor, este va a tener básicamente dos orígenes reales, el primero en el núcleo somatomotor, el segundo en el núcleo oculomotor accesorio, y el origen aparente va a ser en el borde interno de pedúnculos cerebrales. Va a proporcionar inervación motora a diferentes músculos, los elevadores del párpado superior, en este caso señalado con la flecha roja, el oblicuo inferior, señalado con la flecha verde, el recto superior, con la flecha celeste, el recto inferior, y con la flecha amarilla, el recto medial. Cabe mencionar que también provee inervación parasimpática al músculo del esfínter de la pupila y al músculo ciliar. Este va a tener característicamente un origen en la cara anterior del mesencéfalo y va a salir de la cavidad craneal para entrar a la órbita ósea a través de la fisura orbitaria superior, y estas fibras del tercer nervio craneal van a terminar en los músculos extraoculares, como podemos identificar en el trayecto señalado con color celeste.
En esta imagen axial del cráneo por resonancia magnética potenciada en T1 podemos observar tanto los nervios oculomotores así como el óptico. Aquí están los oculomotores, uno a cada lado, y pues el óptico aquí para este lado, ¿no? En cuanto al cuarto nervio craneal, el troclear o patético, va a proporcionar inervación motora única y exclusivamente al músculo oblicuo superior, señalado con celeste aquí en el diagrama, y este es el único par craneal que surge de la cara posterior del tronco encefálico, como podemos identificarlo aquí. Real va a ser en el núcleo del cuarto nervio craneal. El origen aparente va a ser en la emergencia dorsal a ambos lados del frenillo del velo medular superior y va a originarse en el mesencéfalo y emerge por la cara posterior del tronco encefálico. Este va a entrar a la órbita ósea a través de la fisura orbitaria superior y termina en el músculo oblicuo superior, que es básicamente la única función que hace este nervio. En esta magnificación de imagen axial de cráneo por resonancia magnética potenciada en secuencias fiesta, se puede identificar señalado con las cabezas de flecha y con las flechas blancas el nervio troclear en su trayecto. En cuanto al quinto nervio craneal, el trigémino, la raíz motora tiene como principal función proporcionar inervación a los músculos temporal, macetero, pterigoideos, medial y lateral, miloioideo, el vientre anterior del músculo digástrico, el tensor del tímpano, el tensor del velo del paladar. Este es el principal nervio sensitivo de la cara y cuero cabelludo en su porción anterior. También da motricidad a los músculos de la masticación y algunos otros músculos pequeños. Diversos orígenes reales, dependiendo de los núcleos sensitivos, tienen los orígenes mesencefálico, sensitivo principal y espinal, y está también el núcleo motor. El origen aparente es en la cara anterolateral de la protuberancia. Este es un nervio mixto porque tiene componente sensitivo y motor. Su raíz sensitiva va a tener una subdivisión entre raíces principales, que son la rama oftálmica, la maxilar y la mandibular. La rama oftálmica va a inervar la mitad anterior del cuero cabelludo, va a tener acción en contenidos orbitales, párpado superior, cavidad nasal, dorso de la nariz y seno frontal, como podemos identificar en este esquema. Aquí se encuentra la rama oftálmica, que es la primera y es la más superior. En cuanto a la segunda rama, que es la maxilar, es la rama de en medio y esta va a proveer inervación a párpado inferior, lados de la nariz, cavidad nasal, nasofaringe, mejilla, labio superior, dientes superiores o maxilares. Podemos identificarla aquí, esta es la rama en medio y este es el territorio al que provee de inervación. Y en cuanto a la rama mandibular, que es la tercera rama, esta va a dar inervación al labio inferior, 2/3 anteriores de la lengua, los dientes inferiores, la mandíbula, la porción anterior del oído externo, la región temporal y el conducto auditivo externo. Podemos identificar la rama más inferior y este es el territorio al que le provee de inervación. Uno va a tener una emergencia en la superficie anterolateral del puente mediante una raíz sensitiva grande que se expande en el ganglio trigeminal y una raíz motora pequeña. Del borde anterior del ganglio trigeminal emergen en orden de arriba hacia abajo las ramas oftálmica a través de la fisura orbitaria superior, la maxilar a través del foramen redondo y la mandibular a través del foramen oval. La raíz motora va a unirse al nervio mandibular. Esta es una adquisición axial de cráneo por resonancia magnética potenciada en T1, en la que puede observarse, señalada con una flecha amarilla, el quinto nervio craneal en su origen. En cuanto al sexto nervio craneal, el abducens, este va a proporcionar inervación motora al músculo recto lateral, el cual produce la abducción del globo ocular. Su origen real es en el núcleo del nervio abducens y su origen aparente es a través del surco bulbocontinuo. Tiene origen en el puente y sale de la cavidad craneal para ingresar a la órbita ósea a través de la fisura orbitaria superior. Sus fibras van a terminar en el músculo recto lateral. Podemos identificar desde su origen real y aparente todo el trayecto a través de donde sale de la cavidad craneal y a este músculo recto lateral es al que le provee de inervación. Esta adquisición axial de cráneo por resonancia magnética potenciada en T1 podemos observar, señalado con una flecha celeste, el nervio abducens. Es algo muy pequeño, pero aquí se alcanza a identificar. En cuanto al nervio facial, una inervación motora al músculo orbicular del ojo, músculos cigomáticos mayor y menor, el vientre posterior del músculo digástrico y los músculos estapedio y estiloioideo.
producir a su vez inervación parasimpática a glándulas salivales, lagrimales, mucosas de la cavidad nasal y oral, y va a proveer de inervación sensitiva al cerebro a través de fibras especializadas para el gusto desde 2/3 anteriores de la lengua y también información auditiva desde conducto auditivo externo y porciones profundas del oído. El origen real va a ser del núcleo motor, núcleo sensitivo sensorial, que es del fascículo solitario gustativo, y los núcleos parasimpáticos, que es el salival superior y lacrimal. El origen aparente es el surco bulbopontino en la fosita supraolivar. Este va a salir del tronco del encéfalo desde la superficie anterior del puente y sale del cráneo a través del foramen estilomastoideo para inervar músculos de la expresión facial. Característicamente varios segmentos. El primer segmento es el intracraneal o cisternal, que este va a ser de la rama 0. El segundo va a ser el segmento meatal o canalicular, que es del canal auditivo interno. Este tiene aproximadamente 8 milímetros de largo, no tiene más ramas. El tercero es el segmento laberíntico, que es del canalicular o del canal auditivo interno al ganglio geniculado. Este tiene aproximadamente de 3 a 4 milímetros de longitud y este va a proveer 3 ramas desde el ganglio geniculado. El cuarto es el segmento timpánico del ganglio geniculado a la eminencia piramidal. Tiene aproximadamente una longitud de 8 a 11 milímetros de largo y no tiene ninguna rama. El quinto es el segmento mastoideo desde la eminencia piramidal hasta el agujero estilomastoideo. Tiene de 8 a 14 milímetros de largo y este va a tener 3 ramas posteriormente. El sexto es el segmento extratemporal que va desde el agujero estilomastoideo hasta la división de las ramas principales. Característicamente va a tener una longitud aproximada de 15 a 20 milímetros y este sí va a tener 9 ramas. En esta adquisición axial de cráneo por resonancia magnética potenciada en T1 podemos observar señalado con una flecha el origen aparente del séptimo nervio craneal facial desde el surco bulbopontino en la fosita supraolivar. El octavo nervio craneal es el vestíbulo coclear. En general se debe dividir en dos porciones, la coclear y la vestibular. Va a tener fibras sensitivas especializadas para la audición y el equilibrio. La porción coclear va a transferir información auditiva al cerebro y la porción vestibular va a transferir información sobre el equilibrio al cerebro. Los orígenes reales, el ganglio coclear o de Corti y el ganglio vestibular o de Scarpa. El origen aparente va a estar en el surco bulbopontino en la fosita supraolivar. Este nervio va a estar formado por la unión del nervio vestibular y el nervio coclear y entra al cráneo a través del conducto auditivo. Va a terminar en la cara lateral del puente. Y en esta imagen o adquisición axial de cráneo por resonancia magnética potenciada en T1, podemos observar señalado con la flecha celeste el nervio vestíbulo coclear. Este es un caso muy interesante porque podemos observar dos magnificaciones de imágenes transversas de canales auditivos derecho e izquierdo de una paciente de 4 años, esto por resonancia magnética potenciada en secuencias fiesta, en la que podemos observar señalado con una cabeza de flecha negra, el nervio o la rama vestibular inferior, con una cabeza de flecha blanca, el vestibular superior, con la flecha blanca completa, el facial, y con la flecha negra, el coclear. Podemos identificar aquí agenesia de la rama coclear en esta paciente en su oído izquierdo, no así en el derecho, que es el contralateral. El noveno es el glosofaringio. Este se va a encargar de transmitir información sensitiva desde el cuerpo y seno carotidio, el tercio posterior de la lengua, tonsilas palatinas, orofaringe, piel del conducto auditivo externo y tímpano. Va a también dar inervación a las fibras del gusto en el tercio posterior de la lengua. Provee adicionalmente inervación parasimpática de las parótidas e inervación motora del músculo estilofaringio. En real va a ser en los núcleos sensitivos sensoriales, núcleo ambiguo-motor y núcleo vegetativo. El origen aparente va a ser en el surco retroolivar. Va a emerger de la superficie anterolateral del bulbo raquídeo y sale del cráneo por el foramen yugular. Sus fibras terminan en todas las estructuras que inerva que ya mencionamos previamente. Décimo par, el vago.
Tiene origen real el núcleo ambiguo, motor, núcleo del fascículo solitario, núcleo gustativo, núcleo dorsal del vago o cardioneumogástrico. El origen aparente es en el surco retroolivar. Este va a proveer de información sensitiva al corazón, pulmones, paladar, faringe, laringe, tráquea, bronquios y oído externo. Las fibras sensitivas especializadas para el gusto, desde alrededor de la epiglotis hasta el cerebro, también son inervadas por este par craneal. También de inervación motora al músculo palatogloso, músculos del paladar blando, faringe y laringe. Va a dar inervación parasimpática a músculo liso de glándulas de faringe, laringe, órganos del tórax y órganos de región anterior y media del tracto digestivo. Van a ayudar a hacer más lento el ritmo cardíaco y ayudan a la digestión. Raquídeo y sale de la cavidad craneal a través del foramen yugular y tiene un trayecto a órganos que inerva desde la cabeza hasta el abdomen. De otros nervios craneales, las ramas izquierda y derecha de este nervio no son simétricas totalmente. La rama derecha va a estar situada en la cara posterior del esófago abdominal y termina a la derecha y lateral al cardias, en el plexo celíaco, donde va a dividirse en tres ramos. El principal, que finaliza en el ganglio semilunar derecho y forma el nervio esplácnico mayor derecho del asa memorable de Rysberg. El ramo medio, que va directamente al tronco cefálico, y el ramo izquierdo al ganglio semilunar izquierdo. Por un lado, el vago izquierdo es el nervio principal del estómago. Este desciende por la cara anterior del esófago hacia la derecha del cardias. El nervio gastrohepático surge en su inicio hacia la derecha y los ramos para las paredes gástricas, que es el anterior y posterior, a nivel de la curvatura menor del estómago. En las imágenes por ultrasonido transversales del cuello con uso de transductor lineal podemos identificar, señalado con flecha, el nervio vago y la relación que guarda con estructuras propias del cuello, tanto como la glándula tiroides como las carótidas, uno a cada lado. Así como en esta magnificación de adquisición axial, de resonancia magnética potenciada en secuencias fiestas, podemos identificar, señalado con una flecha, el nervio vago en su trayecto desde su origen aparente. El undécimo nervio craneal es el accesorio o accesorio espinal. Tal como podemos identificar en este esquema gráfico, alguna de sus funciones es proveer de inervación motora tanto al trapecio como al músculo esternocleidomastoideo. El origen real es en el núcleo vulvar y núcleo espinal de C1 a C6. El origen aparente es en la raíz craneal, posteriormente en el surco retroolivar, raíz espinal, surco posterolateral de la médula espinal. Va a tener una emergencia en la médula espinal y va a ascender y entrar a la cavidad craneal a través del foramen magno. Este emerge por el foramen yugular y desciende para inervar a los músculos esternocleidomastoideo y trapecio. Una magnificación de una adquisición axial de la unión cérvico-medular por resonancia magnética potenciada en secuencias fiesta, en la que, señalado con cabezas de flecha, podemos observar el nervio accesorio espinal. El 12º par craneal es el hipogloso. Va a estar la inervación motora a músculos intrínsecos y extrínsecos de la lengua, excepto el palatogloso, porque está dada por el 10º par craneal. El origen real va a ser del núcleo del nervio hipogloso, el origen aparente va a ser del surco preolivar y va a tener como trayecto una emergencia en la superficie anterior del bulbo raquídeo y va a salir de la cavidad craneal a través del conducto del hipogloso. Podemos identificar en esta magnificación de adquisición axial de la base de cráneo por resonancia magnética potenciada en T2, en la flecha inferior el canal del hipogloso en una porción transversa, en la flecha intermedia el 10º y 11º nervio craneal en el foramen yugular, y en la flecha superior podemos identificar con la flecha la arteria carótida interna en su porción petrosa. Estas son las referencias que utilicé para recabar toda la información para poderles presentar esta sesión del día de hoy. Sin mucho más que añadir, les agradezco mucho su atención. Les pido se suscriban en todas mis redes sociales, YouTube, Spotify, iVoox, Twitter, para poder seguir subiendo contenido de esa calidad. Espero les haya gustado y les sea de mucha utilidad. Muchas gracias, tengan muy buen día.